Amén. Jesús es nuestro Señor. Amén. Hermanos, gracias al Señor estamos reunidos en esta mañana para disfrutar juntos como cuerpo la palabra del Señor. Gracias al Señor porque el Señor nos dio gran bendición, el Señor nos dio grandes regalos. Tenemos hoy los adolescentes en guerra, los jóvenes. Tenemos también asimismo lo que es diferentes herramientas y tenemos un presente grandioso, un regalo tremendo que es la inmersión en la palabra. En cualquier área de nuestra vida, en el trabajo, en la familia, en cualquier lugar podemos hacer la inmersión, no solamente para los colportores. Amén. Es para toda área de nuestra vida. Necesitamos por eso practicarlo. Hay varios testimonios tremendos sobre la inmersión en la palabra. Entonces, los hermanos incluso nos facilitan, nos proporcionan ahí material de lunes a domingo para poder realizar lo que es la inmersión. Entonces vamos a practicar esto, da para practicar. Amén, vamos a practicar. Vamos a continuar avanzando y pues realmente eso va a ser algo precioso para nuestra vida. Amén, Señor Jesús. Amén. Nosotros estamos en esta nueva serie llamada Cristo, el centro conector de la obra de Dios. Amén. Es este alimento aquí. El volumen 1. El libro 1. Libro 1. Cristo, el centro de la obra de Dios. Amén. Aquí. Ustedes están viendo aquí. En el sumario, en el índice. Aquí, junto a cada semana, se tiene un código. Se tiene la semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 y aquí un código QR. Ese código QR, usted coloca ahí su celular, la cámara, lo escanea y ahí aparece el mensaje de esa semana. En lugar de estar buscando ahí en el celular el mensaje, ¿dónde está? ¿Dónde puedo encontrar la palabra de esta semana? Usted hace clic en ese código QR y ya se facilitó las cosas. Amén. Oh Señor Jesús. Miren, es el mensaje de la semana. Entonces vamos a tener eso muy claro. Amén, Señor Jesús. Vamos a ir a la semana 1, que es el trasfondo de la carta a los colosenses. Aquí tenemos la bendición de Dios, que es el fluir del río de la gracia. Todo comenzó con el fluir del río de la gracia. Vemos de que el origen de eso es porque el Señor es maravilloso. Ustedes saben, en Génesis 3:24, el hombre fue expulsado del huerto. Porque él no pudo encarar a Dios, no pudo verlo más porque le faltaba la justicia, la santidad y la gloria. Y si no pasaba por eso, él no podía tener acceso al árbol de la vida, que representa al propio Dios. Entonces, ¿qué sucede? El hombre tuvo que ser expulsado del huerto. Ahí, hermanos, acabó todo. Ya no hay nada más que hacer. Ya no se tiene contacto con Dios. Todo se acabó. Dios, como la alegría, como la protección, todo eso se acaba. Dios como alimento para él. Estando fuera del huerto ya no se tiene nada de eso. Mas Dios es maravilloso. El hombre fue expulsado en el capítulo 3, mas en el capítulo 2, Dios ya preparó algo. Por eso es que Dios, en su presciencia, él sabía que el hombre iba a caer. Sabía. Y ahí él preparó un río que salía de Edén. Y salía un río ahí de Edén para regar el jardín. Y de ahí se repartía, se dividía en 4 brazos. Ese río
Estaba en Edén y salía un río de Edén. Ese río existe para regar el jardín, el huerto. Y de ahí se repartía en 4 brazos, salía un poco más allá. ¿Y qué sucedió ahí? Se dividió en 4 brazos y ahí podía alcanzar a toda la humanidad. Iba a todas las direcciones, sur, este, oeste, norte, a todo lado, no importa la localización. Cualquiera de esos brazos del río va a alcanzarle, ese río de la gracia. Gracias al Señor. Y ahí cuando el Señor Jesús vino, ese verbo se hizo carne. Él era el propio río de la gracia. Él podía traer a Dios a tener contacto con el hombre. El hombre no podía tener contacto con Dios. Dios, ese manantial profundo al que nadie tiene acceso. Mas vino una fuente que trajo Dios, que era algo escondido, lo trajo a la superficie. Y nosotros, estando en la superficie, podemos acercarnos y disfrutar de eso. Mas Él estaba limitado por el tiempo y por el espacio. Gracias a Dios, hermanos, Él murió y resucitó. Se hizo el Espíritu. Ahí ahora, ese que era fuente, ya mejoró bastante. Ya nos dio el manantial profundo. Él, siendo la fuente, se convirtió en un arroyo. Y ese arroyo, ese alcance del arroyo es mucho más que la fuente. Entonces, se convirtió en un arroyo. Y hoy, Él cuenta con su iglesia, con todos los que creemos. Cada uno de nosotros que creemos en su palabra, creemos en Él y fuimos salvos, ganamos una fuente dentro de nosotros. Juan 4:14 dice de que todo aquel que en Él cree tendrá en Él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y más adelante dice que todo aquel que cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Usted tiene esa fuente dentro de usted que fluye, que salta para vida eterna. Mas en Juan 7 dice que usted va a fluir de usted, de su interior, ríos de agua viva. Usted hace parte de esos 4 brazos. Dios cuenta con usted. Usted es un canal. Y donde usted esté, predique el Evangelio. Hoy nosotros estamos hablando de predicar el Evangelio. Mateo 24:14 dice, y será predicado este Evangelio del reino. Y entonces vendrá el fin. Nosotros no solamente contactamos a las personas, con Él puedo orar por usted, que es una parte del Evangelio de la gracia. Mas el Señor quiere el Evangelio completo, el Evangelio del reino. Entonces, nosotros no tenemos tiempo para hablar con una persona lo que es el Evangelio del reino. El Evangelio del reino exige de que esa persona sea encabezada por Cristo. Exige que esa persona sea gobernada por Cristo, es otra cosa. Y miren, más queda más sencillo nosotros dejar un libro en la mano de esa persona, para que esa persona pueda leer en casa y ahí entender por sí mismo lo que es el Evangelio del reino. Entonces, el trabajo que se hace con el colportaje. Tenemos 12 millones de libros distribuidos. Usted no va a esperar de que todos esos libros que fueron llevados a las manos de las personas, todas esas personas vengan a la vida de la iglesia. No se puede esperar eso. A veces sí pasa, a veces no. Mas esa persona tiene la oportunidad de ser un vencedor. ¿No es verdad? Entonces, hermanos, no dejemos de sembrar, principalmente el colportaje, trabajar con libros. Amén.
Aquí el día martes tenemos un resumen de la epístola a los Efesios, ya en el capítulo 3. Efesios capítulo 1 versículo 3 dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué es eso? Eso es el río que tiene el fluir de la gracia. Aleluya, nos está alcanzando. Ya ahí en el comienzo de Efesios ya aparece ese río. Y en el final de ese capítulo 1, 22 y 23 dice, hay algo con respecto a la iglesia. Tenemos ahí a la iglesia apareciendo. Y dice que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios quiere llenar todas las cosas a través de Cristo. Dios necesita de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, para entonces finalizar y concluir este trabajo. Y en el capítulo 2, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿lo recuerdan? Y Él nos dio vida. Por la gracia fuimos salvos. Y luego nos dice de que somos la obra maestra de Dios. Somos la obra maestra de Dios. Y no es más la vieja creación. Dios está trabajando en nosotros una nueva creación. De hecho, somos nueva creación, mas Dios quiere trabajar en nosotros eso, para que seamos la obra maestra. Y ahí nos reconcilió consigo mismo. Cristo nos reconcilió. Hizo la paz entre los pueblos, derribando la pared de enemistad que estaba en medio. No somos más peregrinos ni extranjeros. Éramos peregrinos y extranjeros. Peregrino es aquel que no tiene hogar. Es muy duro ser un peregrino, no saber a dónde ir, no tener un lugar donde quedarse. Y un forastero, un extranjero, es alguien que está fuera de la patria. Usted es expatriado. Y el Señor le trajo para su casa, a la familia de él. Entonces usted aquí, usted dejó de ser un peregrino. Usted ahora es miembro de la familia de Dios. Por otro lado, usted que no tenía patria, ahora usted tiene patria. Nuestra patria es celestial. Aleluya. Y en el final, en el capítulo 2, en Efesios, podemos ver de que nosotros somos edificados juntamente para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Señor Jesús, ahí en el capítulo 3, Pablo dice de que Él era el dispensador de la gracia. Él era el ministro que estaba encargado de la dispensación de la gracia. Aquí hay la palabra despensero. Despensero es aquel que cuida de la despensa. Eso tiene un significado muy precioso. Dios es alguien muy rico. Y en Efesios mismo se nos dice que predicamos el evangelio de las riquezas insondables de Cristo. ¿Imaginan eso? ¿Qué es lo que se tiene en esa despensa de Dios? Está abarrotado de riquezas. El problema es que no hay nadie que pueda servir de dispensador, de despensero, alguien que pueda presentarse y ser ese despensero, distribuidor de esas riquezas. Señor Jesús, por eso el Señor cuenta conmigo, cuenta con usted, cuenta con nosotros, con todos, para que seamos esos despenseros, dispensadores, no solamente cuidar, sino hay un despensero que cuida tan bien, mas no distribuye nada, Él lo guarda todo. No podemos ser así, hermanos. Por eso,
es de que hay esa palabra, dispensador. Ahí queda un poco mejor. Es un despensero que cuida la despensa, más distribuye, dispensa con toda libertad. Es como aquel papel de José en Egipto. No tenían nada que comer allá. El país estaba pasando hambre, incluso Israel. Mas él dispensaba la comida. Aleluya. Debemos convertirnos en esos canales que dispensan las riquezas de Dios, la palabra de Dios. Después, llega al cuarto capítulo y aquí habla que como cuerpo necesitamos funcionar. En el versículo 12 dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A otros los puso de profetas, a otros apóstoles, a otros evangelistas, pastores y maestros. Todo esto para la obra del ministerio, para perfeccionar a todos los santos para la obra del ministerio. Entonces, ¿eso significa qué? Todos los santos deben pasar por el perfeccionamiento. No es solo el PAC. Amén. Todos los hermanos tienen que pasar por el PAC. Yo quiero hablar aún más. Primero tienen que pasar por el CEPEV, esa es la verdad. El CEPEV es primero y después viene el PAC. Amén. Esa es la manera más correcta. Somos esos canales del río de la gracia para llevar la verdad. Y esa verdad es la realidad de Dios. El capítulo 5 habla de que Dios es amor y luz, y necesitamos andar en la verdad. Debemos andar en luz y en amor. Si tenemos alguna cosa en las tinieblas, cometiendo tal vez pecados, en 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Capítulo 6. Está ocurriendo una batalla espiritual. La guerra entre dos reinos, el reino de Dios contra el imperio de tinieblas, Señor Jesús. Y nosotros estamos involucrados en esa guerra. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos entonces revestirnos con toda la armadura de Dios. Y ahí usted piensa: si me voy a vestir de toda la armadura de Dios, voy a salir luchando. Mas ahí el versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No es ir luchando contra hombres, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y cómo podemos avanzar y enfrentar estos enemigos? Con oración. Podemos orar: Señor, amarra estas potestades. Amarra a estos enemigos. Átalos, Señor. ¿Qué hay también? Principados y potestades. Oh, Señor Jesús. Más hermanos, podemos ver ahí la armadura, la coraza, el casco, el escudo. Son armas defensivas para poder extinguir y eliminar todo dardo que venga del enemigo. E inclusive, ustedes necesitan tener cuidado con las redes sociales. Hay muchas personas ahí que son peligrosas. Necesitamos estar firmes contra las acechanzas del enemigo, revestidos de toda la armadura de Dios, principalmente el casco de la salvación.
El enemigo quiere sembrar dudas en su mente. Y usted piensa, ¿será que tiene razón el enemigo? Y ahí usted dice, sal de aquí, Satanás, porque usted tiene el yelmo de la salvación. Necesitamos realmente toda la armadura de Dios para evitar cualquier dardo envenenado del maligno. Por otro lado, no vamos a quedar solamente en la defensiva y, evito ataques del enemigo. No, vamos a atacar. Por eso la palabra de Dios. Tenemos ahí la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra respuesta para las críticas? Es predicar el Evangelio, hacer colportaje, practicar la inmersión. Esa es la mejor respuesta. ¿Hay duda? Entonces haga eso, haga inmersión en la palabra. Señor Jesús. Ahora sí, el trasfondo de Colosenses. Eso es algo maravilloso. Colosenses muestra cuando Pablo fue a la prisión en Roma. Y él escribió ahí 4 epístolas: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. En Colosenses, miren, Colosenses estaba dentro de esas 4 epístolas. Mas si usted adiciona el libro de Gálatas, ahí completa esas 5 epístolas. Y eso forma el corazón de la Biblia. La parte más importante de la Biblia está en esos 4 a 5 epístolas. Eso fue del año 60 al 64. En Hechos 30, 20 al 21 dice, Pablo permaneció en su casa, que era el lugar donde recibía a todos los que lo buscaban, predicando el evangelio del reino. Y con toda intrepidez, sin impedimento, él hablaba con respecto a las cosas referentes al Señor Jesús. Esa era la soberanía del Señor, el alcance del Señor. Porque si Pablo hubiera sido preso por el imperio romano, si él se librase de esa prisión estatal, si él estuviese en la prisión estatal pública, él iba a quedar ahí aislado, no tendría contacto con las personas. Mas Pablo fue autorizado para estar en su propia casa. Y en su propia casa él tenía más libertad para recibir a las personas, para hablarles con respecto al reino de Dios. Él tenía esa libertad ahí en su casa para hablar del evangelio del reino. Mas él estaba bajo custodia del imperio romano. Y él estaba incluso ahí en su casa encadenado. Y había un soldado aguardando, vigilando para que él no huyese. Ese era el ambiente. En esa casa alquilada donde él estaba aguardando su detención domiciliaria, él no perdía el tiempo. Muchas personas que él encontró. Fue Onésimo, una de esas personas que encontró. Era un esclavo fugitivo. Y Pablo le predicó el evangelio. Y fue salvo. Ahí quedó un tiempo con Pablo. Pablo lo perfeccionó. Y él se convirtió en un cooperador de Pablo. ¡Aleluya! Oh Señor Jesús. Y hablando de Colosos. Colosos queda en una región localizada cerca de la Odisea y Herápolis. Y solo como curiosidad, en Apocalipsis 3, el Señor habla para la iglesia en la Odisea. Conozco tus obras, de que no eres frío ni caliente. ¿Quién diera que fueses frío o caliente? Mas como eres tibio, y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Entonces nadie sabe por qué el Señor le habla eso, esa tibieza. ¿Por qué le señala eso a la iglesia? Existe en Hierápolis agua termal, aguas volcánicas muy calientes. Entonces los romanos, Hierápolis es un lugar muy alto, lo canalizaron esa agua para llevarla hasta la Odisea, para tener ahí baños termales, piscinas calientes, para que puedan tomar baños. Ahí, esa distancia que venía de Hierápolis hasta la Odisea, cuando llegaba el agua a la Odisea, el agua dejaba de ser caliente y el agua quedaba tibia. Por eso el Señor le habla a la iglesia en la Odisea sobre tibieza. Entonces, hermanos, ¿quieren ser tibios? En la vida de la iglesia no hay lugar para tibieza, hermanos. O es caliente o es caliente. Amén. ¿Es verdad o no es verdad? Exactamente. Todos vamos a estar encendidos en fuego. Vamos a entrar en el río de la gracia y vamos a salir encendidos en fuego. No vamos a ser tibios, hermanos. Vamos a ser calientes, ardiendo por el Señor. Ahí viene una parte importantísima, la importancia del perfeccionamiento. Pablo quedó 2 años y 3 meses en Éfeso. Los primeros 3 meses fue a una sinagoga, probando de que Dios era Cristo, levantando mucha polémica. Y aquel ambiente de disputa no favorecía. Y Pablo también tenía a sus seguidores. Y él vio de que eso no era bueno, no era saludable. Esa mezcla de sus seguidores con ese ambiente en la sinagoga. Él decidió apartarse de aquel lugar y separó a los discípulos y fue a la escuela de Tirano. Miren, en la escuela de Tirano quedó 2 años y ahí se hizo el CEPEB. Fue su CEPEB, como lo llamamos hoy, un centro de perfeccionamiento para la propagación del Evangelio. Y en el CEPEB de Pablo surgieron varios personajes muy buenos. Primero, Epafras. Si no me equivoco, solo en Colosenses aparece Epafras. ¿Quién fue Epafras? Uno de los obreros que Pablo perfeccionó ahí, utilizando la escuela de Tirano. Epafras perfeccionaba. Levantó 3 iglesias. La iglesia en Colosos, la iglesia en la Odisea y la iglesia en Hierápolis. ¿Cuánta utilidad tuvo Epafras después que fue perfeccionado por eso? Por eso es que les digo, hermanos, necesitamos ser perfeccionados. Si hay oportunidad, vaya para el CEPEV. Nuestros jóvenes, vayan al CEPEV. Ahí, hermanos. Él levantó ahí la iglesia en Colosos. Y no se tiene registro en la historia de que Pablo había pasado por Colosos. Por tanto, la iglesia en Colosos no fue levantada directamente por el ministerio de Pablo, mas sí fue por Epafras, que fue perfeccionado por Pablo. Amén. Oh Señor Jesús. Ahí con relación a él. Aquí en Colosenses 1:7. Dice así: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Alguien me dijo de que aquí, miren, hay algo muy interesante. Consiervo amado y fiel ministro de Cristo. ¿Quién levantó la iglesia en Colosos? Epafras oía la palabra profética de Pablo, que fue fiel a esa palabra, y llevó a Colosos esa palabra. Entonces, a tal punto de levantar
La iglesia que Pablo reconoció aquí como iglesia. Aleluya. Qué bueno ser fieles, hermanos. Eso es muy bueno. Fieles a la palabra profética. Fieles a la inmersión. En el capítulo 4 de Colosenses hay un pasaje que menciona a Epafras. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Miren qué corazón para los colosenses. Él, esforzándose en sobremanera, orando encarecidamente por los hermanos. Tenemos por eso la oración, que es un arma de guerra. ¿Y para qué? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Oh Señor Jesús, en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. Epafras no solo levantó la iglesia ya, sino se preocupaba mucho con la iglesia en Colosos. ¿Llevando qué? Llevando la palabra. Él oía la palabra de Pablo y era fiel a esa comisión y llevaba esa palabra para los colosenses. Y la iglesia en Colosos, crecía. Y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis, son 3 iglesias que él cuidaba. Otro personaje es Onésimo. También fue perfeccionado ahí. Y cuando él ya estaba bien, perfeccionado, Pablo quería mandarlo de regreso con Filemón. Filemón era un hermano en Colosos, que dice la historia de que él era uno de los hermanos responsables allá. Ahí se creó un ambiente muy tenso entre Onésimo y Filemón, porque era un esclavo Onésimo y había oído. Hermanos, miren, lean Filipenses nuevamente. ¿Cómo se colocó para Filemón ahí el corazón de Pablo? Después, la iglesia en Colosos. Ahí había mucha mezcla. Ese es un problema grave. La iglesia en Colosos tenía ese problema y Pablo quería ayudarles. Además del judaísmo, los judaizantes se tenían en todo lado. Ahí intentando perturbar el vivir de la iglesia. Ahí, no solamente eso, sino culturas, religiones, filosofía griega. Ahí entró en la iglesia en Colosos el gnosticismo. Para ser rápido no voy a entrar en esos detalles ahí, mas en Éfeso el problema era que habían aquellos que enseñaban diferente doctrina, una doctrina diferente, diferentes enseñanzas, y mandó a Timoteo ahí, Pablo, para que exhortase a aquellos que hablaban palabra diferente a la palabra profética hablada por Pablo. Eso traía problemas para la iglesia. Por eso no podemos oír esas cosas inútiles de las redes sociales. Necesitamos estar firmes, apoderarnos, tomar pose de la palabra de Dios y ayudar a los hermanos ahí. Ese tipo de cosas comenzó a surgir en Colosos. Pablo habla así. Pablo habla de que todas las cosas, todos quieren colocar a Cristo como uno más, mas Cristo es único.
Cristo es el Cristo. No se puede comparar a Cristo con nada. Cristo es único. Ahí en el capítulo 2, versículos 2 al 4 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Cristo, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Que nadie les engañe con palabras persuasivas. Lo que están hablando por ahí es solamente palabras persuasivas. ¿Y qué son palabras persuasivas? Palabras inútiles que solo engañan. Conversaciones fraudulentas y también ilusorias. Cuando vengan esas palabras, vamos a decir: sal, sal de aquí. Cristo es el centro de todo, hermanos. Cristo es el centro de todo, hermanos. Oh Señor Jesús. Aquí hay una porción muy grande, con versículo que quiero leer para ustedes. Amén. Vamos allá. Colosenses 2, 16 al 23. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Eso es cosas del judaísmo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El cuerpo es de Cristo. Hermanos, esa sombra es interesante, la sombra que Pablo nos muestra aquí. Las prácticas del Antiguo Testamento, el judaísmo, existía en el Antiguo Testamento. Y nosotros estamos ahora en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento en relación al Nuevo Testamento, nosotros que estamos en este tiempo del Nuevo Testamento, lo del Antiguo Testamento solo son sombras, es un legado. Mas en el Nuevo Testamento, Cristo está en persona, Él es real. Ahí, usted puede ver que Cristo aparece y usted puede estar guardando ahí un retrato de Él, ¡ay, qué bonito! Mas Cristo está de su lado, está al lado de usted, es algo muy necio querer ver la sombra o algo que no es real todavía, si tenemos lo real a nuestro lado. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente, hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, hermanos, la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos. Aquí, este unir es entrelazados. Como dice hermano Pedro, lo hemos escuchado, bien coalescidos, bien vinculados, bien coalescidos, bien entrelazados. Por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? No hay más ordenanzas ni preceptos, hermanos. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Hermanos, tales cosas tienen la verdad, cierta reputación de sabiduría. Tiene cierta reputación, apariencia de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Aquellos que hablan mal quieren exaltarse a sí mismos. Y aquí dice, en humildad y en duro trato del cuerpo, con rigor ascético. Se nos mostró lo que es el ascetismo, el hermano Pedro, a maltratar la carne, para que la carne no tenga esa libertad de hacer lo que quiere.
Hermanos, todo eso, miren, no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquí Dios nos muestra un principio muy bueno para aprender. No sirve de mucho hacer que nuestra carne sufra. Hermanos, lean Romanos capítulo 6. Esa carne ya murió. Cuando Cristo murió, usted fue muerto con Él. En Gálatas dice así: yo ya estoy crucificado con Cristo. Ya no soy yo. Cristo está en mí. Yo ya fui crucificado con Cristo. Entonces, miren, hay muchas personas que quieren cargar ese cadáver. A donde van, cargan ese cadáver y ese cadáver ya huele mal, está podrido. Y hermanos, no vamos a hacer eso, nada de eso. Deje ya ese cadáver, bótelo afuera. Ya no sirve. Usted está libre en Cristo. Cristo liquidó la carne. Ahora usted puede vivir en el Espíritu, Señor Jesús. Aleluya. Oh Señor Jesús. Ahora quiero mostrarles algo a ustedes. En el capítulo 1 habla así, en el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces aquí, usted puede ver que Cristo es Dios, porque Él es la imagen del Dios invisible. Por tanto, Él es Dios, y Él es primogénito de toda creación. Por tanto, Él también es hombre. Amén. Eso es algo maravilloso. Él tiene humanidad, divinidad, todo incluido. Y continúa ahí mucho más, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado, hasta Satanás. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ese subsistir en griego es sunistao, y aquel que une todas las cosas en todo. Él une todas las cosas en Él, y forman todo. Ese es Cristo, hermanos. Mas aquí yo quiero hablar algo para ustedes. Eso aún es de la vieja creación. Dios quiere producir una nueva creación. Ustedes sabían de que cuando el hombre estaba ya en el huerto, si él hubiese obedecido a Dios y hubiese comido del árbol de la vida, mismo estando en el huerto, él podía elegir el árbol de la vida o no. El objetivo de Dios al colocarle en el huerto era de que se coma del árbol de la vida. Dios quiere una nueva creación. Solo se tendrá nueva creación si usted come del árbol de la vida. ¿Entendieron? Es algo maravilloso. Hasta ahí se ve la vieja creación, mas Dios quiere una nueva creación. Aquí dice, Él es antes de todas las cosas. En Él todo subsiste. Maravilloso. Cristo estabiliza todo, todas las cosas, todos los elementos. Cristo está sustentando todas las cosas. Si se quita a Cristo, todas las cosas se desestabilizan. Aleluya, Cristo es el centro y en Él todo subsiste. Mas en el versículo 18 todo cambia. Miren, Pablo, él queda totalmente asombrado. Miren, el cuerpo es del Nuevo Testamento. Es la nueva creación.
Amén. Y aquí dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hermanos, Él es el principio. Él es el principio, la vieja creación, mas Él es el primogénito de entre los muertos, a la nueva creación. Miren, Él resucitó. Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Hermanos, entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Cómo es que se pasó de la vieja creación a la nueva creación? Aquí continúa. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Amén. Vamos a continuar leyendo. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Entonces, hermanos, para usted crear una nueva creación, usted tiene que pagar alguna cosa. No sé qué precio es. Yo tengo certeza que no es dinero, más se tiene que pagar un precio. Cristo, para tener la nueva creación, Él se ofreció a sí mismo como pago, miren, ofreció su vida. Él murió para obtener la nueva creación. Si no hay cuerpo de Cristo, no hay nueva creación. ¿Cuán importante es eso? Él fue el pago de la redención. Él pagó con la redención. Ahora, Él habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Antes en la vieja creación era una pelea tremenda. Señor Jesús, misericordia. Mas cuando se llega a la nueva creación, Cristo hizo la paz por la sangre derramada en la cruz. Él murió. Él reconcilió todas las cosas. Todo lo de la vieja creación. Toda la creación gime con gritos indescriptibles la revelación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Somos nosotros. Miren, los animales dicen, estoy sufriendo, esperando que crezcas. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué es la iglesia? Es la nueva creación. Nosotros vamos a libertar esa vieja creación de su cautiverio. Aleluya. Todas las cosas, las que están en la tierra, así como también las que están en los cielos. Vosotros que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en el cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Oh Señor Jesús, eso es algo maravilloso. Cristo es el mediador de la nueva alianza, del nuevo pacto. Señor Jesús. Dice que Jesús es nuestro Señor Jesús, Cristo es el mediador del nuevo pacto. No existe otro mediador entre Dios y el hombre que no sea Cristo. La importancia de Cristo, hermanos, es todo. Es el centro conector de toda la obra de Dios. Esa obra principalmente es de la nueva creación. Oh Señor Jesús.
Ahí aún se tiene algunas cosas importantes para hablar. Aquí se tiene, miren, se tiene poco tiempo, mas vamos a abordar algunos de esos puntos. Efesios capítulo 5, oh Señor Jesús. Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Oh Señor Jesús, aquí dice, no os embriaguéis con vino. Ese vino, hermanos, puede ser placeres del pecado, o también pueden ser cosas buenas. Educación, trabajo, más todo eso puede llevarnos a un estado de entorpecimiento. Mas necesitamos que llenarnos del Espíritu. Amén. ¿Cómo llenarnos del Espíritu? Hablando. No es cantar primero, sino es primero hablar. Eso es importante. Hablar la palabra. Y no es solos, sino unos con los otros. Dice hablando entre vosotros. Hablando con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Ahí ya entran los himnos. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mas primero, ¿hablando qué? Hablando la palabra. Aquí está muy claro que es la inmersión. Es la inmersión. Hablando entre vosotros. Aleluya. Ahí necesitamos realmente. Miren, el versículo 15 dice así. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Porque miren, el necio anda relajado, pasivo, no tiene objetivo. Anda ahí caminando sin saber por qué está viviendo. Está ahí andando de cualquier manera, mas nosotros no podemos ser así. Tenemos objetivo. Tenemos que andar con prudencia, ser sabios, aprovechando bien el tiempo, redimiendo el tiempo, hermanos. Redimir es lo mismo que rescatar. Rescatar el tiempo, hermanos. ¿Cómo se puede rescatar el tiempo, hermanos? Yo le pregunto a usted, el tiempo. Nadie consigue entenderlo. No se detiene, no para por nada. Está tic-tac, de un lado a otro y no se detiene. Lo que ya pasó, ya ha pasado. No va a regresar. Mas aquí dice aprovechando bien el tiempo, rescatando el tiempo. Podemos rescatar el tiempo, mas ¿cómo? Aprovechándolo bien. Llenándonos del Espíritu y hablando entre nosotros. Hermanos, eso no es maravilloso. Señor Jesús. Y ahí. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Primero llenarnos del Espíritu. Luego, otro versículo. Es Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Allá en Efesios 5 habla de llenarnos del Espíritu hablando, y aquí en Colosenses 3 dice de que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. La palabra morar no es solamente hacer una visita, sino la palabra morar en nosotros. Quiere decir de que la palabra viva en nosotros, haga su lugar de habitación ahí. Que la palabra encuentre una habitación en nosotros, que pueda habitar en cada uno. Llenarnos del Espíritu y hacer que la palabra habite en nosotros. Entonces la inmersión la vamos a hacer. Hoy es el tiempo de la inmersión. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Quien enseña, aprende más, hermanos.
aconsejar en toda sabiduría. Miren, hermanos, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Todo eso para qué? Vamos a volver a Efesios, capítulo 3. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Hermanos, miren, Dios quiere un tejido de amor. Aquí arraigados y cimentados en amor, a fin de que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Hermanos, ¿qué es eso? ¿Cuáles son esas dimensiones? Eso solo puede ser comprendido con todos los santos. Y eso con certeza es un tejido de amor. Dios es la materia prima. Él facilita la urdidura, los hilos verticales. Mas ahora se necesita de la iglesia, de nosotros. Aquí dice comprender con todos los santos. A medida que esa trama se va entrelazando, un tejido es formado. Entonces somos entrelazados, entretejidos y coalescidos. Entonces, miren, ¿de qué? De conocer el amor de Cristo. El amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí una mejor traducción es ser llenos completamente de toda la plenitud de Dios. En un telar, un tejido, mientras más cerrado es, cuanto más hilo se tiene, cuanto menos se tiene de vacíos, de orificios, es mejor, es de mejor calidad. Eso es lo que el Señor está tejiendo. Está llenando todo nuestro ser. Está llenando todos nuestros vacíos. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos eso, entrelazarnos unos con los otros, ¿saben? Vamos a dejar vacío. Y si usted no llena el vacío, el mal va a llenarlo. Tenga certeza de eso. Su vida también es así. Si usted no llena esos vacíos, alguien va a llenar eso ahí. Entonces, siempre sea lleno del Espíritu, habitando la palabra en nosotros. Amén. Por causa del tiempo voy a parar por aquí. Tal vez me he prolongado mucho más. Jesús es nuestro Señor. Amén.